Ok. ¿Qué cosa hablamos la semana pasada? Bueno, hablamos de características de fisiología. Hablamos de que para hacer el intercambio de volumen de aire, para hacer la inspiración, tenemos que hacer presión negativa y para hacer la expiración tenemos que hacer presión positiva. Eso hablamos. ¿Qué otra cosa hablamos? Hablamos de volúmenes y capacidades pulmonares. Y la más importante, si ustedes se recuerdan, que es la que normalmente todos estamos respirando, es el volumen corriente, que es el que siempre estamos metiendo y sacando, el volumen corriente y la capacidad residual funcional, que es la suma del volumen residual más el volumen de reserva expiratoria. Capacidad residual funcional y volumen corriente. ¿Por qué es tan importante entender estos dos? Porque normalmente en la patología, que es lo que a nosotros nos interesa, estos son los que se afectan. Entonces, cuando nosotros estamos respirando, estamos moviendo el volumen corriente, arriba para abajo. Bueno, también hablamos de que tenemos que entender desde el punto de vista de tratamiento, que vamos a hablar de las enfermedades respiratorias desde su aspecto restrictivo, cuando el paciente tiene enfermedad alveolar especialmente, ¿verdad? Obstructivo, cuando tiene enfermedad de las vías de conducción de la nariz hasta el bronquiolo más chiquito y mixta en las enfermedades en las cuales pues puede haber una mezcla de estas dos, ¿verdad? Y lo dijimos que casi todas las enfermedades son mixtas, pero tienen más patrón para uno o para el otro lado, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el punto? Determinar bien con certeza qué tipo de enfermedad estamos para ver qué tipo de patrón es y cuál es el tratamiento que nosotros vamos a dar para determinar más patrón obstructivo o más patrón restrictivo dentro de la línea que ya dijimos que casi todos son mixtas. Ok, bueno, entonces pusimos un par de videos en el cual este paciente claramente, el problema es más inspiratorio. Miren esas retracciones para inspirar. El problema es para meter el aire. Y este paciente que está respirando más lento, miren, mete y saca, mete y saca. Su principal problema es para expirar. El paciente número uno es un problema restrictivo versus el paciente número dos es más un problema con tendencias obstructivas. Entonces, estos dos pacientes, el paciente número uno tiene afectado más que todo su volumen corriente y la capacidad residual funcional debe estar en el suelo. El paciente número dos tiene aumentado su capacidad residual funcional, pero el volumen corriente lo tiene disminuido. Y por eso es importante entender el aspecto fisiopatológico. Ok, sigamos. Entonces, cuando yo pongo una radiografía, también hablábamos, ¿verdad? Que esto es una radiografía de una enfermedad restrictiva, tiene disminución de los volúmenes pulmonares, tiene radiopacidades por todos lados, tiene los diafragmas altos, tiene los espacios intercostales disminuidos. Esto vendría a ser una enfermedad obstructiva en el cual tiene aumento, lo contrario, ¿verdad? Tiene los pulmones todos radiolúcidos, tiene aumento de los espacios intercostales, los diafragmas están bajos. Y en la enfermedad mixta, nosotros vamos a ver aún pueden no haber disminución del volumen desde el aspecto donde miramos el diafragma, pero sí vamos a ver aspectos radiopacos múltiples, y eso es porque hay sobreposición de imágenes. También hablamos de la compliance y de la elastancia, en donde nosotros mezclamos el concepto de los cambios de volumen asociados a los cambios de presión. Fue donde hablamos de los globitos, si se recuerdan, ¿verdad? Y hablábamos de que la compliance de un globo redondito, como el que está en la esquina superior, es muchísimo mayor que la compliance de los globos que son para hacer espadas y gusanitos. Eso es que para meter el mismo volumen en estos dos globos, en el globo de gusanito tienen que meter mucho más presión porque tiene menos compliance. También hablamos del concepto de elastancia, que es aquella característica de las estructuras para volver a su forma original cuando quitamos la energía que le aplicamos, que sería el globo que tiende a desinflarse, es por las características de elastancia. Ok, de eso definimos, si se recuerdan todos ustedes, ¿verdad? Que la compliance, entre más joven es el paciente, que íbamos en este ejemplo del pretérmino al adulto, tiene una diferencia de compliance considerablemente grande. Hicimos algunos cálculos en donde entendíamos por qué un adulto, podemos hablar que fácilmente un adulto, aquí estamos hablando de características de pacientes sanos, ¿verdad? Un adulto puede tener fácil 80 de compliance y un pretérmino tan bajito como 1.5. Todo eso lo hablamos en la vez anterior. Y se van a dar cuenta como todos esos conceptos después los vamos a ir
mezclando y sumando para hablar. También hablamos que otras situaciones, que es la resistencia de la vía aérea y que normalmente la resistencia de los niños más jóvenes tienen mucho más resistencia que un adulto, que tiene mucho menos resistencia, que está dado por las características de su vía aérea en su tamaño, básicamente. El paciente sano, no digamos el paciente enfermo. Hablamos del concepto de las constantes de tiempos, que éstas determinan los tiempos para meter y sacar el aire que habíamos hablado que la constante de tiempo es el tiempo en el cual busca el balance de equiparar la presión entre las vías aéreas y los alvéolos, ¿verdad? Entonces, el tiempo inspiratorio normalmente va de 3 a 5 constantes de tiempos y de ahí es que nosotros sacamos que los tiempos inspiratorios son determinados para cada uno de los pacientes. Todo esto sigo hablando yo de paciente normal, ¿verdad? Las constantes de tiempos van a ser diferentes en un paciente con diferente patología, ya sea asociado a aumento de la resistencia de la vía aérea, ya sea aumentado a la disminución de la compliance o un proceso mixto. Ok, hablamos de los conceptos de tiempo inspiratorio y que normalmente la expiración debe ser más larga porque las constantes de tiempo expiratorias son más largas que las constantes de tiempo inspiratorias, que buscamos muchas veces una relación de uno o 2. Hablamos de cómo también se asocia la frecuencia respiratoria a la relación IE y cómo nosotros, considerando el tiempo inspiratorio, el tiempo expiratorio, la frecuencia respiratoria, podemos sacar todas las variables, siempre indirectamente. ¿Qué más hablamos? Ah, bueno, entonces ya dijimos, todo esto aplicado al ejemplo de cómo podemos nosotros inflar un globo, que sería este niño que mete más presión y menos presión, y en esos momentos el paciente el globo se va a inflar o se va a desinflar, pero siempre deja presión positiva. Entonces, este niño está aplicándole una presión determinada, crea un volumen en una frecuencia en un tiempo determinado y después libera. Y eso hace que la presión de ingreso sea diferente a la presión de egreso y mantiene un volumen determinado en el globo. Siempre este niño, para que entre aire al globo, siempre va a crear presión positiva. Simplemente a veces va a ser más presión positiva, que es cuando más aire tiene el globo, y a veces va a ser menos presión positiva, que es cuando menos aire tiene el globo. Pero nunca va a aplicar presión negativa al globo, como normalmente nosotros aplicamos presión negativas para inspirar. Este concepto de meter y sacar aire aquí a la par, yo lo tengo determinado, es cómo nosotros hacemos para meter y sacar aire en un paciente, que es, yo aplico más presión para meter volumen corriente, volumen tidal, y bajo la presión, pero no totalmente, para que me mantenga la capacidad residual funcional, que básicamente aplicado es decir, bueno, entonces en lugar de poner niños, vamos a poner infladores. Vamos a poner menos presión y vamos a poner más presión y vamos a poner menos presión y esos cambios de presiones en una unidad cerrada son los que generan cambios de volumen. Le determinamos otra vez un volumen, una frecuencia, un tiempo determinado, después liberamos y esto es lo que nos va a dar que podemos dar una presión de ingreso, como ya lo dijimos antes, y también una presión de egreso, que esto asociado al paciente, igual, lo mismo. El paciente se infla más, se infla menos, pero no permitimos que se desinfle totalmente. ¿Te recuerdan? Todo esto lo hablamos la vez pasada. Entonces, todo en este ejemplo, todo el tiempo igual, estamos aplicando presión positiva, pero a veces aplicamos más y a veces aplicamos menos. Y los tres conceptos a los cuales los vamos a asociar en este momento ahora es que vamos a determinar una presión de entrada y salida, o sea, una presión mayor y una presión menor, pero siempre positiva. Vamos a determinar la velocidad a la cual entra el aire a nuestro paciente, que a eso le vamos a llamar el flujo, y vamos a determinar el volumen que entra al paciente, porque al final lo importante para nosotros es meter volumen de aire para lograr el intercambio gaseoso, ¿ok? Bueno, entonces eso lo ponemos en un ventilador, en una máquina, que lo que hace otra vez es que va a determinar más o menos presión en una frecuencia, en un tiempo, después va a liberar. Y entonces la presión mayor es la presión positiva y la presión menor también es presión positiva, pero es la presión de egreso, que es el bendito PEP o la presión inspiratoria. Te estoy hablando de esto súper rápido porque creo que la semana pasada lo hablamos review. Bueno, entonces ahora sí. Vamos a hablar un par de conceptos más de fisiología aplicada a patología, por supuesto.
que aquí vamos a hablar de el intercambio gaseoso, que esto depende definitivamente de la ventilación perfusión. Cuando usted mira que este paciente acá de acá tiene, no sé si logra ver el monitor de signos vitales, que tiene 100 de oximetría y también tiene 38 de CO2 porque le estamos poniendo un capnógrafo, a eso de lo que nosotros hablamos, el intercambio gaseoso. El resultado de que tenga 100 de oximetría y 38 de CO2 es el resultado del intercambio gaseoso, pero eso depende directamente de la ventilación-perfusión, que es un concepto que todos nosotros manejamos muy bien, seguro, y que solo voy a mencionarlo brevemente, porque habla de ventilación, que es el aire que va a entrar a los alvéolos, y la perfusión, que es la sangre que rodea a los alvéolos, porque aquí va a entrar sangre desoxigenada, que nosotros la miramos en color azulito, llega al alveolo que debería de estar bien ventilado con aire fresco que viene del ambiente con niveles de oxígeno altos en ese alveolo, y entonces esa sangre que viene con pocos niveles de oxígeno se carga de oxígeno y entonces ya sale como sangre arterial altamente cargada, por supuesto, de oxígeno. Ok, entonces el concepto de ventilación-perfusión, que es tan importante manejarlo con toda la certeza, de que va a depender otra vez de que este alveolo tenga aire en su interior y que haya un capilar, que aquí se miren todos los eritrocitos que están azulitos, porque ahora aquí no está cargado con oxígeno y después ya se carga con oxígeno y entonces ya salen los eritrocitos rojos porque ya está cargado de oxígeno. Bueno, a esto, que es la cantidad de aire asociado, relacionado a la cantidad de perfusión, nosotros le llamamos relación ventilación-perfusión en el proceso físico en el cual se entiende esto, que es la relación VQ, que es Ventilation Quantity o flujo, ¿verdad? Entonces, la cantidad de aire asociado a la perfusión. Entonces, si nosotros matemáticamente lo expresamos, eso solo para que se entienda. Imagínense, si nosotros tuviéramos una cantidad que le vamos a poner un número uno de ventilación, por eso lo tenemos en azul, asociado a una cantidad que también le ponemos un número uno de perfusión, estamos hablando de que, por decirlo así, la cantidad absoluta de ventilación va a estar asociado a la cantidad absoluta de perfusión. Si a eso nosotros le hacemos una relación, o sea, una relación, recuerden que es una división, uno dividido uno, uno. Entonces, cuando la relación ventilación-perfusión o relación BQ, que vamos a hablar ahora, cuando la relación BQ es igual a uno, estamos hablando de un intercambio gaseoso perfecto, que eso no lo tenemos nosotros en nuestros pulmones, pero desde el punto de vista físico, si todos los alvéolos estuvieran asociados a toda la cantidad de sangre y todo se fuera perfecto en esa relación, nosotros tendríamos una relación BQ perfecta. Ok, bueno, pero también tenemos que tener otros conceptos. A ver si me lo entienden acá. Otra vez, matemáticamente, como está. ¿Qué entienden acá? Ok, yo estoy poniendo otra vez en azul, pero ahora estoy poniendo un número 10. Y en rojo estoy poniendo un número uno. ¿Qué significa esto? Que aquí yo estoy poniendo más ventilación y una cantidad de perfusión menor. O sea, esta ecuación nos está diciendo que hay más ventilación que realmente la que se está llenando de sangre. Esto es, pues, un desperdicio desde un punto de vista. 10 dividido uno, 10. Bueno, esta es una relación mayor a uno. Ok, lo voy a seguir explicando. Entonces, fíjense que este nuevo ejemplo, para ver si lo entienden, yo estoy poniendo una relación 1-10, en donde uno es ventilación y 10 es perfusión. ¿Qué significa esto? Que significa que hay mucha más perfusión asociada a realmente a menos ventilación. Por eso es que la relación es 1 dividido 10. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos tener? Que nosotros podemos tener relaciones de BQ cercanas a uno, excelente, mayores a uno, que nos está diciendo que hay más ventilación, que se está desperdiciando un poco, o menores a uno, que nos está diciendo que hay más perfusión y que se está desperdiciando un poco. Esto tiene un nombre. Cuando el paciente tiene una relación BQ mayor a uno, desde el aspecto matemático, a esto se le llama espacio muerto.
Y cuando tiene una relación menor a uno, a esto se le llama cortocircuito o shunt. ¿Ok? Entonces, en relaciones BQ mayores a uno, estamos hablando que hay aire que no se carga, que al final no tiene que ver con el intercambio gaseoso. Cuando tenemos relaciones menores a uno, estamos hablando que hay perfusión que no tiene que ver con el intercambio gaseoso y eso se considera un desperdicio. Dentro de nuestro cuerpo siempre tenemos estas relaciones, pero están en pocas cantidades. Pero en patología esto se incrementa y eso es lo que, parte de lo que tenemos que entender. Asociado a esto son las benditas zonas de West que ustedes han oído desde mucho tiempo, desde que llevamos fisiología, en donde desde este diagrama explica que tenemos una zona uno. Fíjense, lo primero que hay que entender es que este esquema explica las zonas pulmonares de West en una persona sentada o de pie. ¿Ok? Una persona sentada o de pie. ¿Por qué? Porque tenemos una zona uno que son los ápices, zona 2 que son las partes medias del pulmón, y zona 3 que serían las bases pulmonares. Pero estas zonas de West están directamente relacionadas a la gravedad, a la presión de gravedad, ¿ok? A la fuerza de gravedad. ¿Por qué? Porque entre más gravedad tenemos, o sea, en las partes más declive, vamos, como si ustedes se dan cuenta, tiene más perfusión. En la zona uno tiene pues una muy buena ventilación, pero por porque la gravedad es diferente, tiene menos perfusión. En la zona 2 desde el punto de vista físico, matemático, deberíamos de tener, aunque no es perfecto, pero en este ejemplo lo explica así, tenemos una cantidad muy buena de ventilación y también tenemos una cantidad muy buena de perfusión. Y en la zona 3 tenemos menos ventilación, considerado que tenemos una alta perfusión. Por lo tanto, la zona uno es una zona en donde se desperdicia. La zona 2 es una zona de equilibrio y la zona 3 es una zona también de desperdicio. Entonces, a ver, la zona 3 desde este aspecto, zona 3 póngame en el chat, a ver, los miro. ¿Qué es la zona 3? ¿Es un cortocircuito o es un espacio muerto? Quiero verlos en el chat. Aquí los estoy viendo. ¿La zona 3 es un espacio muerto o es un cortocircuito? Bueno, pues la zona 3, como lo que tenemos es como lo que tenemos es muchísima perfusión que se desperdicia, porque por efecto de la gravedad tenemos un montón de perfusión que no que no llega con alvéolos ventilados. Entonces es un cortocircuito. Y la zona uno estaríamos hablando desde esa definición de un espacio muerto. ¿Por qué? Porque son zonas, muchas zonas ventiladas que no están perfundidas. En patología, por eso es que ahorita yo voy a ir mezclando un poquito. El paciente normalmente no está sentado ni está parado. ¿Cómo está? Está acostado. Entonces, por eso es que ahora tenemos que aplicar las zonas de West al paciente en decúbito. El paciente que está acostado, fíjense que esta primera imagen de acá, nosotros miramos a un paciente que está, miren los piecitos, está boca arriba. Bueno, entonces apliquemos las zonas de West al paciente acostado. Zona uno, zona 2 y zona 3. Entonces aquí ya no vamos a hablar de zona apical, medial y basal, sino que vamos a hablar de zona anterior, zona intermedia y zona dorsal. Entonces, ¿dónde es donde tiene más perfusión? Siempre va a ser en la zona que está más abajo. ¿Dónde es donde tiene mejor ventilación? Siempre por la definición de zona uno, 2 y 3 va a ser en la parte superior. Sin embargo, hay que tener una cosa, y ahora quiero que miren las imágenes que se miran abajo, que son como triangulitos. Bueno, los triangulitos muestran la forma del pulmón en un paciente acostado. Miren los piecitos y ahí entenderán quién está boca arriba y quién está boca abajo. Si miramos al paciente boca arriba, vienen los piecitos, que es el primero, se dan cuenta que lo que está abajo, estamos hablando de la zona dorsal. Lo corinto es la zona dorsal, ¿ok? En este paciente que está boca abajo. Si se dan cuenta, los triángulos representan la forma general del pulmón, porque tiene una zona dorsal del pulmón muchísimo más grande que la zona anterior. Casi 75% de las zonas alveolares están en las zonas dorsales. Si nosotros agarrábamos como punto medio la mitad, ¿verdad? ¿Ok? En cambio, en las partes anteriores tienen menos zonas de ventilación.
Pero a ver, ¿dónde estaría toda la perfusión? Siempre está en la parte de abajo. En el paciente, cuando lo pronamos, que es el otro ejemplo siempre de los triangulitos, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es que estamos pasando las zonas de las bases de los triángulos, en el ejemplo geométrico, lo estamos pasando para la zona anterior. Entonces estamos optimizando las zonas de ventilación, porque ahora tenemos un espacio anatómico para ventilar muchísimo mejor, que esto es lo que pasa cuando pronamos un paciente, que eso lo vamos a ver mucho más adelante. Pero es importante entenderlo porque las zonas de West son totalmente aplicables al paciente en patología acostado, pero entender por qué. El paciente normalmente en las zonas posteriores, que es donde tiene más, por gravedad, tiene más perfusión, tiene más intercambio gaseoso, pero el problema es en patología. En las zonas dorsales es donde más restricción alveolar hace, es donde más se colapsan los alveolos. Bueno, entonces otra vez esto fue aplicado zonas de West al paciente en acostado, que es como nosotros normalmente tenemos a nuestros pacientes graves. Ok, regresando entonces a los dos conceptos. El espacio muerto va a ser todas esas áreas que ya las definimos matemáticamente en base a la relación BQ. Pero ahora, para entenderlo, son todas esas áreas que no tienen que ver con el intercambio gaseoso, pero sí pasa aire. Entonces, ahorita que ustedes están respirando, está pasando aire por su nariz, pero ahí no hay intercambio gaseoso, porque para haber intercambio gaseoso tiene que haber ventilación y perfusión. Tienen que haber capilares que se estén chupando el oxígeno y estén dejando dióxido de carbono, pero no lo hay. Solo está pasando aire. En su nasofaringe posterior, igual, en su orofaringe posterior, en su boca, en su tráquea, en sus bronquios derecho e izquierdo, en sus bronquios del lóbulo superior, medio e inferior, en sus bronquios segmentarios. Todas estas son zonas de paso de aire, pero no hay intercambio gaseoso porque no hay perfusión. Por tanto, a esto le vamos a llamar espacio muerto. Y todo esto de lo que estamos hablando es, vamos a subdividir en el espacio muerto anatómico, que es todo lo que yo acabo de decir. Nariz, orofaringe posterior, nasofaringe, boca, tráquea, bronquios principales, bronquios segmentales, bronquiolos y un montón de generaciones, ¿verdad? Y mucho más por allá, por la generación 17, 18 de bronquios, empieza a haber un intercambio rudimentario de gas porque ya empiezan a haber capilares y zonas de intercambio gaseoso. Sin embargo, hay algunas zonas a las cuales le vamos a llamar espacio muerto fisiológico. ¿Cuál sería esa zona? Ahorita que yo espero que todos ustedes estén sentados, ojalá que no estén acostados, porque si no, tal vez no me están poniendo bien atención, se me van a dormir. Pero si están sentados, piensen por un momento en los alvéolos de sus ápices pulmonares, la parte superior de su tórax. Ahí ustedes tienen los ápices pulmonares y esos alvéolos, como ya dijimos, por las zonas de West, porque están sentados en la zona uno, están bien ventilados, pero como ustedes están sentados, pues no están haciendo mayor ejercicio. La perfusión pulmonar, ya dijimos que va a ser principalmente en las áreas de las bases y en las áreas medias. Entonces, no les está llegando mucha perfusión a la parte de los ápices, pero sí están ventilados. Entonces, ya dijimos que todas las áreas ventiladas que no están perfundidas se llama espacio muerto. Pero, ¿qué pasa si yo ahorita les digo, bueno, todos para arriba y se me van a correr a la vuelta de la manzana o en el hospital 5 minutos a toda velocidad y regresan? Imagínense cómo van a regresar. Ok. Además de que van a estar respirando más rápido, su corazón, ¿cómo va a estar? Taquicárdico, contrayéndose más. Y entonces su pulmón está participando más zonas en el intercambio gaseoso porque les puse a hacer ejercicio. Entonces su pulmón está mandando mucho más sangre, su corazón está mandando mucho más sangre a su pulmón. Y lo más seguro es que esas zonas apicales que no estaban participando en intercambio gaseoso cuando estaban sentados, ahorita que se fueron a correr, ahorita sí están participando porque ya les llegó perfusión. Por tanto, ahora esas zonas que eran espacio muerto, ahora ya no son espacio muerto, ahora sí ya están participando en el intercambio gaseoso. Entonces, a esas zonas que pueden, en base a las condiciones fisiológicas o incluso patológicas también, participar en momentos y en otros momentos no, en el intercambio gaseoso,
A esas zonas se les llama espacio muerto fisiológico. Zonas que sí pueden participar dependiendo de las características, a diferencia del espacio muerto anatómico. Respiren lo que respiren, corran lo que corran, nunca van a poder hacer el intercambio gaseoso en la nariz porque ahí no hay capilares. Y shunt, que ya lo describimos matemáticamente, ahora lo vamos a describir prácticamente, que miren aquí este alveolo que está lleno de edema, moco, está todo dañado, y esta barrita que curva en azul está representando un capilar, en donde está entrando sangre desoxigenada. ¿Y cómo sale? Desoxigenada, porque aquí pues no hay aire fresco en el alveolo. Por tanto, shunt, vamos a hablar de todas esas zonas de perfusión sanguínea que no participan del intercambio gaseoso debido a que no logran oxigenarse, ¿ok? Porque normalmente es esta situación que los alveolos están colapsados, que los alveolos están con aumento de la pared por el edema, y entonces a esto le llamamos shunt. Ya lo describimos matemáticamente y ahora lo describimos prácticamente. Bueno, a ver, entonces, desde este aspecto voy a volver a definir shunt. Miren, pues, y espero que si alguien tiene alguna duda de esto, me lo escribe en el chat. Entonces, aquí tenemos estos cilindros que simulan el vaso sanguíneo. Miramos la imagen número uno, que es la imagen normal. Es un cilindro que está cargado de sangre que entra desoxigenado y sale oxigenado. Súper bien. Asociado, eso sería la perfusión. Por eso es que está la Q abajo, ¿verdad? La perfusión. Asociado a esta imagen que se mira arriba, estamos hablando de un alveolo ventilado con aire. Miren que el alveolo se mira bonito. Entonces, en este caso, hay ventilación y hay perfusión. Por tanto, es una zona de intercambio gaseoso muy bonita y va a haber una muy buena relación de BQ, ventilación-perfusión. Patología, fíjense pues, este de acá. Entra, la zona de perfusión está bien. Entra sangre, una muy buena cantidad de sangre, pero sale desoxigenada. Entra desoxigenada y sale desoxigenada. Y si se dan cuenta, el alveolo también se mira lleno de aire. ¿Qué es lo que pasa acá? Esto es una zona en donde, a ver, a ver, si la sangre sale desoxigenada, entra desoxigenada, perdón, y sale desoxigenada. ¿Cómo se llama esto? Si entra desoxigenada y sale desoxigenada, ¿cómo se llama esto? A ver, en el chat, en el chat. Si la sangre entra sin oxígeno y sale sin oxígeno, ¿cómo se llama esto? A ver, a ver, a ver, a ver. Lo acabamos de decir. Si entra sin oxígeno y sale sin oxígeno, shunt, cortocircuito. Esto es un cortocircuito, exactamente. Ahora, me dirán, ¿pero por qué? Si aquí sí hay gas. Ok, lo que pasa es que este gas, este paciente, tiene gas, pero tiene gas viejo. Es el paciente que tiene un problema obstructivo. Entonces, a pesar de que tiene gas, no tiene gas fresco. Por lo tanto, esto es algo que se llama efecto cortocircuito o se llama también cortocircuito simulado, también le dice, porque realmente uno espera otra cosa en un cortocircuito. Ahorita vamos a ver en el ejemplo 3 tenemos el cortocircuito verdadero. ¿Qué es? Entra sangre desoxigenada, sale sangre desoxigenada y no hay ventilación. Por eso es que se mira este alveolo negro, porque no tiene gas. Por tanto, esto es el cortocircuito que nosotros estamos acostumbrados a ver. A este le llamamos cortocircuito o cortocircuito verdadero, porque otra vez entra desoxigenada y sale desoxigenada debido a que el alveolo está colapsado. Si me regreso al ejemplo 2, entonces ahora se darán cuenta porque esto es un efecto cortocircuito en el ejemplo 2, porque el alveolo sí está lleno de gas, pero es gas viejo. Ahorita vamos a hablar de qué patología puede causar eso. El alveolo está distendido, pero el paciente está hipóxico. Y en el ejemplo 4, pues como se darán cuenta, miren, el tubito prácticamente es inexistente. Eso no, dice que no hay perfusión.
Y la ventilación, pues el alveolo está lindo. ¿Cómo se llama este último? Si el alveolo está bien ventilado, pero no hay perfusión, las áreas que están ventiladas, pero que por falta de perfusión no participan del intercambio gaseoso, se llaman espacios muertos. Entonces, aquí están las cuatro características y ahora pasamos a otro ejemplo. A ver, miren pues. Cuando yo estoy viendo a este paciente está con 175 de frecuencia cardíaca y tiene saturación de 78. Cuando usted mira la oximetría de 78%, usted ya sabe que el intercambio gaseoso está mal. A veces que yo miro pacientes que le ponen el oxímetro, están 78 y me dicen, saquémosle gases para ver si está mal. No, ya sabemos que el paciente está mal. Mira, ahí te está marcando que tiene una alteración del intercambio gaseoso. La pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿por qué está pasando eso? Eso es lo que, ese es el punto. ¿Por qué está pasando la alteración del intercambio gaseoso? Esa es realmente la pregunta. Entonces aquí es donde usted tiene que pensar, se recuerda en lo que hablamos también de la clase pasada, ¿verdad? Evaluamos, identificamos y después intervenimos. Entonces aquí estamos evaluando que tiene 78%. Eso nos dice que tiene una alteración del intercambio gaseoso. Identificamos, que es lo que vamos a hacer, el ejercicio que vamos a hacer ahorita. Porque este paciente puede hacer un montón de cosas. Y voy a poner cuatro ejemplos. En el primer ejemplo es este niño que les puse en el video. Es un niño que está edematizado, con eritema, taquicárdico, taquipneico, hipotenso, mal perfundido. A la auscultación del murmullo broncovesicular es normal en en todos los puntos de auscultación y tiene una radiografía de tórax normal, ¿ok? Entonces, este paciente, si tiene una radiografía de tórax normal, tiene una auscultación normal, por favor no me lo vayan a nebulizar porque no ese es el problema, evidentemente. ¿Cuál es el problema de este paciente? Ah, y les voy a dar el chivo. Ahí está el chivo. ¿Cuál de los cuatro es? Pónganme uno, dos, tres, cuatro. A ver, ¿este paciente es un paciente normal? No, ya dijimos no. Así que ya les di una respuesta. Ya les quité una respuesta. Este paciente tiene un efecto cortocircuito, tiene un cortocircuito verdadero o tiene espacio muerto. Es un paciente que está hipotenso, está en choque, pero está saturando 78. No, hombre, pongámoslo en una nebulización. Está normal el pulmón, se oye normal el pulmón, pero tiene una alteración del intercambio gaseoso. Entonces, ¿por qué es la alteración del intercambio gaseoso? Si este paciente está en choque, está hipotenso, mal perfundido, taquicárdico, pero el pulmón se oye hermoso, murmullo broncosircular normal, está taquipneico, por supuesto, pero la radiografía se mira normal, la auscultación se mira normal. Bueno, entonces, a ver, alguien ya puso, ok, 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 ok. Bueno, pues este paciente, a ver, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro me están poniendo algunos. A ver, analicemos esto. Espacio muerto. Eso, el espacio muerto otra vez son los alvéolos que inflan y desinflan, pero no hay perfusión. Y exactamente esto es lo que tiene este paciente. Así como no le hacen el llenado capilar y tiene 7 segundos, imagínense que le están haciendo llenado capilar al pulmón. Exactamente así está el pulmón peor. El pulmón va a estar peor. No le está llegando sangre al pulmón. Por lo tanto, este paciente está tratando de hacer el intercambio gaseoso, pero por mucho que esté haciendo intercambio gaseoso, por mucho que esté metiendo y sacando aire, perdón, no está haciendo intercambio gaseoso porque no tiene perfusión, por lo cual este paciente lo que tiene es espacio muerto. El pulmón está hermoso, pero no le está llegando perfusión. Este es el ejemplo número 4. Alguien puso al número 3, ok, no pasa nada, pero lo vamos a explicar, ¿verdad? El número 3 es un cortocircuito verdadero. Este paciente para tener un cortocircuito debería tener buena perfusión. Y este paciente, el problema, ¿verdad? Es que no le está llegando buena perfusión. Y además, en el cortocircuito verdadero, uno, sí está llevando buena perfusión. Y dos, lo que está colapsado es el alveolo.
Por eso es que dijimos que este paciente tiene un pulmón que se ausculta normal, por lo tanto no puede ser el ejemplo 3, porque en el ejemplo 3 no estuviera ventilando adecuadamente, pero por eso es un cortocircuito, el ejemplo 3, ¿verdad? En cambio, este paciente es el clásico paciente que tiene espacio muerto aumentado, eso es. ¿Qué es lo que le vas a hacer a este paciente? Le vas a mejorar la perfusión, le vas a pasar líquido porque estás pensando en el shunt, estás pensando en el espacio muerto, perdón, estás pensando en mejorar la perfusión, porque eso es lo que le hace falta a ese alveolo. El alveolo está bonito ventilando, pero le hace falta perfusión. Le vas a poner bolus para mejorar la perfusión, le vas a poner dobutamina o epinefrina para mejorar la perfusión de esos alveolos. Estamos pensando en perfusión. Ok, ahora. Ejemplo, esta radiografía que tiene el número 2 que claramente es una enfermedad restrictiva. ¿Qué es? A ver, pónganlo, me lo ahí en el chat. ¿Qué es? Del 2 3 y 4. ¿Es un efecto cortocircuito? ¿Es un cortocircuito verdadero? ¿Es un espacio muerto? A ver, quiero ver. A ver, pilas, pilas, pilas. Porque en base a eso es que ya le ponen. A este paciente alguien lo nebuliza. ¿Alguien nebulizaría a este paciente? Al número de la radiografía que está como número 2. No, ¿verdad? Nadie lo va a nebulizar. ¿Qué quieren nebulizar a este paciente? ¿Verdad? Ok, este paciente, muy bien, que casi todos que me han apoyado con responder, este paciente es un cortocircuito verdadero. Si yo les dijera la clínica de este paciente tiene disminución del murmullo broncoavesicular, prácticamente no se le oye entrada de aire porque tiene todos los alveolos colapsados, como la imagen 3 de cortocircuito verdadero, ¿verdad? Que se mira el alveolo negro porque ahí no está pasando aire. Entonces, ¿tiene perfusión? Sí, incluso este paciente lo que tiene es una neumonía terrible y lo más seguro es que la perfusión hasta esté aumentado, porque eso es que debe tener mucho edema, pero entra la sangre desoxigenada y sale desoxigenada, exacto. Este paciente lo que tiene es una enfermedad restrictiva que es un cortocircuito verdadero. ¿Cuál sería el tratamiento para este niño? Nebulizarlo. No, no, por favor, no lo nebulicen. A este niño lo que hay que hacer es e inflar esos pulmones. A estos pacientes lo que hacemos es ponerles presión para que ese alveolo se infle. Ojalá que pudiera ser presión no invasiva, pero muchas veces le tenemos que poner presión invasiva. Esta radiografía se mira terrible, ¿verdad? Incluso ahí se mira el tubito que tiene, porque sí decidimos intubarlo. Ok, ejemplo 3, radiografía 3 que dice obstructiva. ¿Qué es? A ver, ¿es 2, 3 o 4? A ver, ¿qué es? ¿Es 2, es 3 o 4? A ver, el monitor es el mismo, está taquicárdico y desaturado en 78, ¿verdad? Taquicárdico y desaturado en 78, ¿verdad? O sea, todos tienen alteración del intercambio gaseoso, ¿eh? Pero aquí, ¿qué sería? Aquí sería. ¿Sería 2, 3 o 4? ¿Ok? Muchos van, muchos van. Ok. Esto es un efecto cortocircuito. Miren la radiografía cómo se mira. Uf, tiene aire de más. Aire no le falta. A ver, pero si tiene aire, ¿por qué está saturando 78? ¿Por qué está saturando 78? ¿Verdad? Ok, uno de lo que debería de preguntar en estos casos es, ¿será que tiene buena perfusión? El paciente está con buen llenado capilar, con buenos pulsos, con buena presión arterial, ¿ok? Entonces, vamos a pensar que este paciente tiene buena perfusión. Por tanto, si vamos al ejemplo 2, ¿se dan cuenta? Es el alveolo que está aereado, ¿sí? Tiene gas, tiene perfusión, pero el problema de este niño, este 3, es un paciente asmático. Es un paciente que tiene alterado, como se mira en la imagen, ¿verdad? Aumentada la capacidad residual funcional, pero tiene disminuido el volumen corriente. O sea, tiene un montón de gas viejo que no puede renovar. Entonces, está sobredistendido, pero con gas viejo. Entonces, cuando llega al capilar, el capilar que llega pobremente cargado de oxígeno, porque lleva desoxigenado, y llega a un alveolo que ya no tiene oxígeno. Es un montón de gas, pero no tiene oxígeno. Tiene un montón de nitrógeno, tiene dióxido de carbono, pero no tiene oxígeno. Entonces, entra desoxigenado y sale desoxigenado. Por eso es que esto es un efecto cortocircuito. Muy bien, muy bien. Entonces, y el 4, a ver, ¿qué dice mixta la radiografía 4? Es un paciente que tiene una bronquiolitis, ¿verdad? Que es
Es muy característico de enfermedad mixta, en donde tiene patrones restrictivos y tiene patrones obstructivos. Pero si yo les pregunto, desde el aspecto fisiopatológico, este paciente igual está taquicárdico y saturación en 78, ¿tiene un efecto cortocircuito, un cortocircuito verdadero o tiene espacio muerto? A ver, ¿qué me pone? ¿Qué me pone? La mayoría de enfermedades son mixtas. La mayor frecuencia es que tienen un u otro patrón, pero la mayoría de enfermedades son mixtas, ¿verdad? Esta es una enfermedad, si se dan cuenta, mixta, pero desde el aspecto fisiopatológico, a ver, están pensando, ¿verdad? Bueno, pues es igual, es igual. Al ser una enfermedad mixta, tiene un patrón obstructivo que dijimos que está causando un efecto cortocircuito, pero también tiene un factor restrictivo, que se darán cuenta que el factor restrictivo es un cortocircuito verdadero. Entonces, la respuesta en este caso de una enfermedad mixta es que desde el aspecto fisiopatológico del intercambio gaseoso de la unidad alveolo capilar, tiene un efecto cortocircuito y un cortocircuito verdadero, tiene los dos, tiene los dos. Entonces, pues estos evidentemente son los pacientes más difíciles de tratar, ¿verdad? Entonces, otra vez, eso es importante porque nosotros le debemos asociar a la fisiopatología. Bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, vamos a ir entrando a unas cosas del ventilador, que eso es lo que seguro yo sé que ustedes ya que quieren. Todavía no me ha avisado que me va a sacar la reunión, así que vamos a seguir adelante, ¿ok? Bueno, entonces, dentro de los dos grandes rubros de ventilación, hay muchas formas de colocar la ventilación. Pero yo voy a hablar de estos dos grandes rubros porque son los que normalmente utilizamos. Hay muchas más formas, pero ahorita, como estamos hablando de ventilación y aspectos básicos, yo me voy a referir a esto. Y es el objetivo. Entonces nosotros vamos a tener ventilación objetivo presión o ventilación objetivo volumen. ¿A qué me estoy refiriendo yo? Entonces, aquí lo que estamos viendo son dos curvas. ¿Ok? La primera curva de ambos, tanto de presión y de volumen, objetivo volumen, objetivo presión, es la curva de presión. La curva de abajo es la curva de flujo, tanto en objetivo presión como en objetivo volumen. Y si se dan cuenta, tiene características diferentes. Ahorita vamos a hablar de las curvas, pero se las voy a decir para que sepan de lo que estoy hablando en un ratito. Si se dan cuenta, cuando yo me voy al lado de objetivo presión, la curva de presión es cuadrada. Y la curva de flujo primero sube y después sí va para abajo. A eso se le llama desacelerada. Probablemente no, algunos no me entiendan de qué estoy hablando, pero en un ratito lo vamos a explicar. Si me voy al lado de objetivo volumen, la curva de presión, si se dan cuenta, no es cuadrada. Empieza a subir como que es una montañita poco a poco hasta que llega a un punto alto y después cae. Y si bajo, la curva de flujo, a diferencia de la previa, sube, se mantiene recta y después cae. A esto le llamamos una curva cuadrada. Ahí sí que no hay para dónde. ¿Qué significa eso? Ahorita entro a esto. Entonces, ¿qué ejemplo yo encontré para explicarles? Bueno, cuando usted va a aplicar un objetivo presión, presión u objetivo volumen. Eso es lo importante. Ok, en este primer ejemplo, yo voy a tratar de explicar lo que o lo que sería un objetivo de presión control. Entonces, miren pues, se dan cuenta en esta silueta está una persona empujando un columpio. Ok, imagínense. Entonces, la persona le está aplicando presión al niño que está aquí y el columpio se mueve hacia adelante y hacia adelante y hacia atrás. Ok, bueno. Entonces, primero yo quiero demostrar, quiero explicar el modo presión control. En este ejemplo, nosotros tenemos una variable que controlamos y una variable que es el resultado de lo que controlamos. Lo hablo. Yo le voy a decir a esta persona, aplícale una presión X, pero esa es la presión que yo voy a determinar. Entonces, la variable que yo estoy controlando es la presión. ¿Cuál va a ser el resultado de esa presión? Que el niño junto con el columpio se va a mover. Otra vez, ¿qué es lo que yo controlo en este ejemplo? La presión, porque yo le estoy diciendo, aplica, ¿qué les digo yo? 20 pulgadas,
20, una presión de 20 y esto se va a mover. Entonces, en este primer ejemplo yo voy a aplicar 10 de presión y digamos que el niño se mueve 1 metro, digamos, por ponerlo así un ejemplo. ¿Ok? Si yo aplico 20 de presión, el resultado va a ser que se va a mover 2 metros. Si yo aplico 30 de presión, el resultado va a ser que se mueve 3 metros el columpio. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué estoy controlando yo? La presión. ¿Cuál es el resultado? Un movimiento. ¿De qué es el resultado? ¿De qué depende el resultado? Bueno, depende de el peso del niño, del peso del columpio, si el columpio está engrasado, si está oxidado, si el niño se empuja un poquito, se empuja menos, si hay calor o frío porque se dilatan los tornillos. Entonces, otra vez, la variable que yo controlo en el modo presión es la presión. Dale 10, dale 20, dale 30. Y el resultado es otra variable, que es el movimiento del columpio, que en este caso es hacer el trabajo, ¿verdad? Que está realizando. Claro, a mí me interesa que se mueva el niño, porque para eso lo estoy empujando. Pero otra vez, yo estoy controlando la presión y obtengo un resultado que es movimiento. Vamos ahora, ¿qué es lo que yo tengo que controlar? Bueno, yo soy el vigilante, ¿ok? Yo soy el vigilante. ¿Qué es lo que tengo que controlar? El resultado, porque el resultado puede ser el variable, como ya dijimos. Depende del niño el peso, el columpio, lo oxidado, si el niño ayuda. Eso puede variar. La presión yo no lo voy a ir a ver, porque yo la presión claramente yo le dije, dale 10, dale 20 o dale 30. Si yo le dije dale 10, no le va a dar más, siempre le va a dar 10, pero lo que puede cambiar es el movimiento. Entonces, si le aplicas 10 y ahorita se está moviendo 1 metro, pero ahora le aplicas 10 y ahorita el niño se mueve, se empuja, se da un empujoncito, se va a mover más con los mismos 10 de presión. Entonces, en este ejemplo, yo controlo la presión y el movimiento es el variable. Por tanto, yo lo que tengo que estar viendo es si el movimiento es el adecuado que yo necesito. Porque si el niño se mueve menos de 1 metro, se va a poner a llorar, por poner un ejemplo. Entonces, yo le estoy diciendo a la persona, mira, aplica 10 de presión, pero estoy viendo si se mueve 1 metro o no. Porque de repente el niño deja de hacer ayuda y entonces ya no se mueve 1 metro, sino que se mueve medio metro, entonces se va a poner a llorar. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces tendría que hacer y decirle a la persona, ¿sabes qué? Ahorita como ya no está ayudando, aplícale más presión, súbele a 15. Y ahora yo voy a ver si se logra mover 1 metro, si se mueve más o si se mueve menos. Entonces, otra vez. Yo controlo la presión y hay un resultado, que en este ejemplo es el movimiento. Lo pongo ahora al revés, lo pongo ahora al revés. Ahora mi objetivo ya no va a ser la presión, mi objetivo va a ser el movimiento. Por tanto, la variable que yo voy a controlar va a ser el movimiento. Entonces ahora yo le voy a decir a esta persona, quiero que el niño se mueva 1 metro, ¿ok? Quiero que el niño se mueva 1 metro. Y tú aplica la presión que tengas que aplicar para moverlo 1 metro. Pero ahora la variable que se controla es la variable movimiento. Entonces yo le digo que se mueva, que mueva 1 metro al niño con el columpio y entonces él va a aplicar una presión y se da cuenta que la presión necesaria para mover 1 metro en este momento es 10. Si yo le digo, no, quiero que muevas 2 metros al niño, entonces ahora la persona le va a tener que aplicar más presión. Si yo le digo que mueva 3 metros al niño, pues entonces ahora él va a tener que aplicar 30 de presión. Entonces, ¿ahora qué hice? Mi variable control es el movimiento. Mi variable resultado es mi variable presión. Puede parecer lo mismo, pero al revés. Y espero que no los esté confundiendo mucho. En la primera, mi objetivo, mi control era la variable presión. En esta, mi objetivo era la variable movimiento. ¿Qué es lo que yo voy a estar? Bueno, ¿qué determina el movimiento? Igual, ¿no? Igual.
la variable del niño, el peso, si hay calor, si hay frío, si el niño ayuda, ¿ok? ¿Qué debo de estar yo vigilando? A ver, imagínense, ¿qué debo de estar yo vigilando? ¿La presión o el movimiento? Pónganme ahí en el chat, en este ejemplo. En este ejemplo, ¿qué vigilo yo? ¿La presión o el movimiento? ¿Ok? 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 En este ejemplo, yo tengo que estar vigilando la presión, porque mi variable controlada es el movimiento. Yo siempre, yo ya le dije al señor que está empujando, mueva al niño 1 metro, o mueva W2, o muévelo 3. Claro, las variables que pueden cambiar pueden ser que en algún momento este señor estaba aplicando 10 de presión para mover 1 metro, pero de repente los tornillos se pusieron oxidados y entonces para mover el metro ahora tiene que meter 20. Pero como a él le dijeron, como yo le dije, muévelo 1 metro, él va a aplicar más presión. Y si los tornillos están súper duros, ahorita tal vez tiene que aplicar 30 de presión. ¿Cuál es el problema en este ejemplo? Si aplica 30 de presión en la espalda de este muchachito para mover 1 metro, que el niño le va a empezar a doler a la espalda. Y a él eso no le va a importar, porque él está siguiendo la variable controlada, porque yo le dije, mira, tú tienes que mover 1 metro, dale la presión que tú necesitas. Y él entonces él dice, bueno, vaya, yo le voy a dar más presión ahorita, porque hay más variables que se ponen al movimiento. Entonces, si yo voy a estar vigilante de la presión, porque si yo sé que 30 de presión es dañino para la espalda de ese niño, porque lo va a lastimar, le voy a, ay, no, mira, no, 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 miran tanta presión. Y él me va a voltear y me va a decir, no, pero es que usted me dijo que lo moviera 1 metro. Y eso es básicamente lo que yo quería explicar. Ahora, en el ventilador, a ver si lo logro traspasar, ¿verdad? En el ventilador yo puedo tener ventilación objetivo presión y ventilación objetivo volumen. ¿Qué significa la ventilación objetivo presión? Que yo le voy a decir al ventilador, aplícale una presión controlada 10, 20, 30, la que yo quiera, y eso va a traducirse en un volumen que va a depender de varias características. Características principalmente, aquí se engloba todo, que es la distensibilidad del pulmón tórax y la resistencia de las vías aéreas. Entonces, si yo le digo objetivo modo presión, le estoy diciendo la variable controlada es presión. La variable resultante es volumen. Si yo le digo objetivo modo volumen, la variable controlada es volumen. La variable resultante es presión. Entonces, si yo tengo que controlar, si yo voy a hacer ventilación modo presión, objetivo presión, yo controlo el volumen. Yo voy a estar vigilante del volumen. Porque ahorita, en este ejemplo, miren, le estoy metiendo 10 de presión y estas 10 de presión metan 50 de aire. Si yo le metiera 20, metan 100 y si yo le metiera 30, meten 200. Va, ese es el ejemplo. Entonces, yo le voy a decir ahorita al ventilador, ok, yo solo quiero 50. Te voy a ventilar objetivo presión. Entonces, yo le pongo 10 de presión, ok, pero yo miro que eso produce 50 de aire. ¿En base a qué? En base a las características de distensibilidad del pulmón del tórax y la resistencia de las vías aéreas. Entonces, yo le pongo la presión, pero miro cuánto aire le está metiendo. Eso es lo que yo tengo que estar de vigilante. Pero, ¿qué es lo que pasa a este paciente? Este paciente es un paciente que tenía el pulmón sano, lo ventilaron porque tenía trauma de cráneo severo, tenía herniación intracraniana, pero el pulmón estaba sanito, bonito. Entonces yo le dije, ok, lo voy a ventilar objetivo presión y yo necesito 50 mililitros de aire para este paciente, es lo correcto. Entonces, a ver, 10 de presión y miro el ventilador aplicado al paciente con sus características, le da 50 mililitros de aire, eso es lo que necesito, súper, ahí lo dejo 10 de presión. Pero a este paciente le empieza a pasar bolus y más bolus y empieza a hacer edema agudo de pulmón. Estoy cambiando sus características de distensibilidad, de complacencia. Entonces, ahora que está hinchada la caja torácica y es que estoy haciendo edema alveolar,
Esos 10 de presión ya no logran esa distensión. Entonces, ahora esos 10 de presión ya solo meten, ¿sabe qué? 30. Entonces el paciente se empieza a retener CO2, empieza a ponerse hipóxico y la gente dice, ay, pero si no le cambié parámetros, claro, pero lo que pasa es que lo que cambió fueron las variables del paciente. Entonces tú tenías en modo presión 10, pero tenías que estar vigilante que tu volumen fuera el mismo. Lo vamos a hacer al revés. Ahora voy a hacer una ventilación objetivo volumen. La misma historia, trauma de cráneo, pulmón sano. Yo sé que para mi paciente, de ejemplo, 50 mililitros de aire deberían ser suficientes, ¿les parece? Ok, bueno, entonces la variable controlada va a ser el volumen. Entonces le pongo yo, ti, 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 50 mililitros, eso es lo que le vas a meter. Ahora yo voy a vigilar la presión, porque yo no sé cuánta presión le va a tener que meter el ventilador pero lo que yo sé es que el volumen va a estar 50. Lo que no sé es cuánta presión. Entonces ahora le meto 50. Y ahora volteo a ver, vigilo cuánta presión y miro, le está metiendo 10 de presión. Ok, vamos a decir que eso está bien para mí. Bueno, la misma historia. Le empiezan a pasar mucho volumen, esa edema de la caja torácica y edema alveolar. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que yo miro que yo le dije al ventilador, le vas a meter 50 mililitros de aire y mira cómo le haces. Y ahora que yo volteo a ver en la noche, ahora para meter los 50 mililitros de aire, ahora me está metiendo 20 de presión. Y entonces alguien empieza a decir, ¿pero quién le subió presión? Nadie le subió presión. Lo que pasa es que el paciente cambió características de complacencia del pulmón y ahora para meter los 50 mililitros de aire que tú dijiste que querías que metiera, ahora está teniendo que hacer más presión. La variable controlada siempre va a ser volumen en este caso y la variable que va a cambiar, que tengo que estar vigilando, es que meta la presión. Entonces, si sigue haciendo edema agudo de pulmón, para meter tus 50 mililitros de aire va a tener que meter 30 de presión y ahora eso le puede causar daño pulmonar, le puede causar neumotórax y entonces uno dice, ay, ¿quién le hizo neumotórax? A ver, a ver, a ver. El equipo que debería de estar vigilante de la presión no estuvo vigilante de la presión. Y siempre estuvo con los 50 mililitros de aire, pero ahora este paciente que hizo una neumonía que estuvo en el ventilador y estuvo mucho tiempo en el intensivo, ahora sus características cambiaron. Pero como tú le dijiste, mete los 50 mililitros de aire y aquí viene ahora el ventilador y yo se los meto con gusto, pero la presión se va al cielo y eso es lo importante. Entonces, otra vez, ventilación objetivo presión o ventilación objetivo volumen. Entonces, tú pones el volumen, pero controlas la presión, pero vigilas la presión. Objetivo presión. Tú pones la presión, pero vigilas el volumen. ¿Cuál ustedes creen que es mejor? ¿Ventilación presión o ventilación volumen? A ver, chat, pónganme ahí. ¿Cuál creen que es mejor? ¿Presión o volumen? Es una pregunta difícil de contestar porque realmente la respuesta es o la que podamos manejar mejor. Bueno, sí, es una forma, es una forma. Porque, vamos a ver si alguien me pone más. Es una forma, como les digo, vamos a ver. Ok, aquí va. Es una forma de verlo porque depende de la patología, sí, exacto, depende de la patología. Pero realmente de lo que principalmente hay que entender es cómo funciona esto, de cómo funciona esto. A ver. Hay gente que me dice, cuando los niños son chiquitos, y yo no sé si ustedes lo han oído, a los niños chiquitos solo los podemos ventilar por presión. A los niños grandes sí los podemos ventilar por volumen. Eso no es cierto. A todos tus pacientes tú puedes ventilar por presión o por volumen. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es lo que tú tienes que controlar? Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Sigamos con el paciente de trauma de cráneo, cuando el pulmón está sano, ¿de acuerdo? En el paciente de trauma de cráneo es muy importante, como ustedes saben, no hiperoxigenar, pero tampoco hipoxigenar, no bajar mucho el CO2, pero tampoco subir el CO2, y eso sería muy importante mantener un volumen constante, ¿ok? Este paciente no tiene enfermedad pulmonar,
pero es muy importante que el volumen sea constante. Probablemente ese, desde este aspecto que yo estoy diciendo, se beneficie de manejarlo por volumen, independientemente de la edad que tenga. Puede ser un niño traumaquené de un mes. Entonces, si este niño pesa 5 kilos, por poner un ejemplo, y yo le voy a poner unos 7 mililitros de aire por kilo de peso, entonces le voy a manejar, ¿qué te diré? Unos 35 mililitros de volumen, ¿ok? Porque más o menos de eso es lo que también hablamos en el mes anterior, es que manejamos de 5 a 8 mililitros por kilo, según la referencia donde tienen. Entonces, a este paciente yo le tengo que meter 35 mililitros de aire para mantener el intercambio gaseoso. Y yo sé que no tiene enfermedad pulmonar que me va a subir mucho las presiones porque tiene una distensibilidad, una complacencia adecuada, ¿ok? Entonces mejor ventilo por volumen. Pero siempre voy a estar vigilante de la presión, porque precisamente este paciente que no tiene enfermedad pulmonar, hoy me está metiendo con 10 de presión, ese volumen que yo le metí, pero mañana está metiendo 15 de presión. Eso me dice, ey, aquí están cambiando las características, ya sea de resistencia o de sensibilidad, y eso es lo que yo tengo que ir a buscar, ¿ok? Bueno. ¿En quién se puede manejar, quién se puede beneficiar considerablemente de la presión? Aquellos pacientes que tienen mucha enfermedad pulmonar, principalmente, ¿verdad? Porque cuando le tienes que meter mucha presión, porque el pulmón tiene mucha resistencia en su vía aérea o en la complacencia de sus válvulas están muy comprometidas, tú sabes que meter el aire que normalmente quieres meter en un pulmón sano puede costar mucho, puede meter mucha presión. Y entonces, otra vez la presión se te va a ir al cielo y porque está manejando un volumen constante, que es el que tú le dijiste, métele 50 mililitros de aire, en el ejemplo que sigue acá, ¿verdad? Pero la presión va a estar muy alta y eso le puede estar dañando mucho el pulmón. Otra vez, si tú vas a estar vigilante de la presión de una manera adecuada, no importa, manéjalo objetivo volumen. Si tú vas a estar vigilante del volumen, no importa, maneja el objetivo presión. Pero todo tiene alcances y limitaciones. Y el alcance y la limitación principalmente está determinado, como uno de ustedes me contestó, es que usted que conoce, cómo lo sabe manejar. Hoy lo tiene que entender, las dos cosas son buenas y las dos cosas tienen limitado. Si usted maneja presión, objetivo presión, tiene que estar viendo el volumen. Ok, entonces, porque muchas veces las personas se centran en a ver las variables que controlan, pero no en las variables resultantes, como en este caso, ¿verdad? Usted controla la presión y la variable resultante es el volumen. Usted controla la presión, pero puede que en la tarde el volumen sea diferente, o puede que sea más, o puede que sea menos, y eso es lo que usted tiene que estar vigilando. Entonces, básicamente lo importante es el entendimiento de cómo funciona esto y cuál es lo que yo tengo que vigilar. Voy a seguir adelante, porque ahora entonces los parámetros del ventilador, que ustedes saben son muchos parámetros, el, depende mucho, incluso si su objetivo es presión o si su objetivo es volumen. Pero de manera general, tenemos estos parámetros que pues ahorita vamos a explicar. Las presiones, que tenemos una presión inspiratoria, la presión expiratoria al final de la expiración, tenemos una presión pico, la frecuencia respiratoria, eso lo vamos a explicar ahorita. La frecuencia respiratoria, que es la que usted determina en base a las características fisiológicas o patológicas del paciente. Normalmente eso es algo que deberíamos de mantener siempre, cuál es la frecuencia respiratoria que debería tener ese paciente. Podemos programar el tiempo inspiratorio. Indirectamente programamos el tiempo expiratorio como lo hablamos en la casa pasada. Si nosotros programamos el volumen, el ventilador modo objetivo, vamos a programar como variable control el volumen corriente. Si lo manejamos por presión, vamos a controlar como variable resultante el volumen corriente. También podemos manejar cuando ponemos en objetivo volumen el flujo inspiratorio, ¿verdad? También podemos manejar la reacción IE y la fracción inspirada de oxígeno. ¿En qué yo me voy a variar en los minutos? Me voy a centrar en los minutos que quedan de la actividad de hoy, que ya llevamos un buen rato y yo sé que ya estén cansados. Entonces, es en esto, ¿verdad? Cuando usted se mete con un ventilador, ¿verdad? Que tiene un montón de cosas, ¿verdad?
Y de las poquitas cosas que yo voy a hablar hoy es que cuando usted tiene un ventilador, ¿verdad? Normalmente tiene que fijarse en los parámetros mandatorios. Ahorita en este cuadro verde yo puse los parámetros mandatorios. ¿Cuáles son los parámetros mandatorios? Son los que usted controla directamente. En este caso, si usted no lo logra ver, el primer botón que dice 50 es FIO2, el segundo botón es volumen tidal, el siguiente volumen es tiempo inspiratorio, el siguiente que es 20 frecuencia de la respiración, ¿verdad? Y el siguiente es PEP, presión expiratoria al final, presión positiva al final de la expiración. Estos son los parámetros mandatorios, esos son los que usted controla. Ok, tiene que tener muy claro, normalmente los parámetros mandatorios están abajo, normalmente. Normal. En algunos ventiladores los parámetros ventilatorios están arriba, pero normalmente los parámetros ventilatorios están abajo en la pantalla. Esa es la configuración general de los ventiladores. Igual usted tiene que ir a buscarlas. El siguiente punto son los parámetros que sí está dando el ventilador. A ver, ¿cómo así? No, esos son los que yo acabo de decir. No siempre. Esto yo siempre lo ejemplo, le pongo el ejemplo que es yo en el servicio a veces digo, ¿verdad? Saquémosle un hemograma a este paciente y tú llegas a un par de horas después, ya le sacaron el hemograma al paciente y empieza. No, fíjese que no pudimos porque no tiene venas, lo puncionamos, o el catéter no tiene retorno venoso, o el laboratorio no está funcionando. O sea, hay muchas razones por las cuales las cosas que uno pide puede que no se logren hacer. Entonces, uno son los parámetros mandatorios, que son los que yo digo, y la otro que en este caso yo tengo encuadrado en este rectángulo naranja, son los parámetros reales que sí está dando el ventilador. Por tanto, tú tienes que comparar tus parámetros mandatorios con los parámetros reales. Te pongo un ejemplo. Si tú le pones 50% de FIO2 en el parámetro ventilatorio, que es el primero que tiene acá, pero la manguera del oxígeno del ventilador tiene una fuga, puede que en el FIO2 te marque 35. Normalmente eso te va a dar una alarma, pero caemos ahí. Hay razones por las cuales el ventilador no logre hacer lo que tú le estás pidiendo, ¿verdad? El siguiente es el volumen corriente en el mandatorio, que si se dan cuenta, pues lo tiene acá, que marca 209, 210, porque en este caso entenderán que yo estoy manejando al paciente con objetivo de volumen, ¿verdad? Como dice aquí en la esquina superior del lado izquierdo, VC, que es volumen control, que es el objetivo volumen. El volumen es la variable que se controla. Entonces, ¿cuál es la variable que yo aquí tengo que ir a supervisar? ¿Qué es lo que yo tengo que estar revisando, vigilando? La variable de presión, que es este que dice presión PIP, ¿verdad? Que está marcando 13. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este ventilador? Yo le estoy diciendo, métele 210 de volumen y él, en base a las características de resistencia de elastancia y complacencia, sabe que para meter esos 210 tiene que hacer 13 de presión. Eso es lo que básicamente nos está diciendo este ventilador, ¿ok? Y así es que lo tenemos que entender. ¿Y qué otra cosa tenemos que ver en esta de acá? Ok, el área de las curvas, por supuesto, ¿verdad? Que el área de las curvas da muchísima, muchísima información. Normalmente tenemos tres curvas que según el tipo de ventilador tú puedes cambiar que esta curva ponerla abajo, esta ponerla en medio, pero de manera general nos gusta configurarlo así, pero tienen que asegurarse que así esté, ¿ok? Entonces, en la curva de arriba, normalmente nosotros vamos a tener la curva de presión. En la curva de abajo vamos a tener la curva de flujo y en la curva de hasta abajo vamos a tener la curva de volumen. Presión, flujo y volumen. Y estas curvas son importantísimas entenderlas en sus formas porque significan un montón de cosas, que es lo que vamos a empezar a explicar en las imágenes siguientes. Ok. Si agrandamos y paramos por un momento la curva, otra vez tenemos esta imagen en donde nos da tres curvas diferentes. La primera es la curva de presión, la siguiente es la curva de flujo y la siguiente es la curva de volumen. ¿Ok? En el parámetro, si se dan cuenta, esto básicamente es un diagrama de X y Y, en donde en X siempre es el tiempo y siempre la X es tiempo.
en cualquiera de las tres curvas. Y en la Y ya miramos la variable específica. En la Y, en la primera miramos presión, el flujo, mira, en la siguiente miramos flujo y en la de abajo miramos volumen. Entonces esto es, el diagrama de arriba es un diagrama de una curva de presión-tiempo, la siguiente es una curva de flujo-tiempo y el tercero es una curva de volumen-tiempo. Y aquí nos hace una diferenciación, si se dan cuenta, en la parte de arriba indica que el cuadro que está rojo, lo que está dentro del cuadro rojo, es una ventilación clásica ventilada por volumen, controlada por volumen. El objetivo es volumen. En el cuadro celeste es una ventilación controlada por presión. Obsérvenlas unos segunditos y se van a dar cuenta que hay algunas características diferentes, tanto en la curva de presión como en la curva de flujo, como en la curva de volumen, dependiendo si el paciente está controlado por volumen o si está controlado por presión. Yo voy a decir solo algunas, porque esto lo tenemos que desglosar un poco más y depende de muchísimas cosas. Pero de manera general, lo que muestra estos diagramas es, si se dan cuenta en el diagrama número uno que está en rojo, es la ventilación controlada por volumen. ¿Qué significa eso? Otra vez, yo controlo mi variable volumen y la presión la voy a vigilar. Por tanto, eso significa que el volumen va a ser constante. Yo le dije 210, 210 va a dar. Pero la presión puede ser variable, dependiendo de qué. De las características, de la elastanza, la complacencia, la resistencia de la vía aérea. Entonces, si pueden ver, en la curva número uno, siempre estoy en el cuadro rojo de presión, la primer curvita acaba en un punto del pico mayor y la siguiente curva acaba en un pico mayor, si se dan cuenta. Los picos, uno está más alto que el otro. ¿Por qué? Porque la presión puede variar. Pero si vamos ahora hasta abajo a la curva de volumen que está en verde, siempre estoy en el cuadro, dentro del cuadro rojo, el volumen es constante porque mi variable controlada es volumen. Entonces, el volumen es constante, la presión es variable. Ahora vamos al cuadro celeste. Este es un cuadro en donde nosotros estamos enseñando la ventilación controlada por presión. Objetivo presión, que usted puede ver a diferencia de la ventilación controlada por volumen. Uno, si vamos a la curva uno, a la curva de presión-tiempo, ¿ok? Se dan cuenta, la curva de presión-tiempo sube y es cuadrada de arriba. En cambio, si se van a la curva de presión del lado rojo, que es la controlada por volumen, no es cuadrada, sino que sube y se va haciendo como una montañita hasta que llegue el pico. En la curva controlada por presión, no. La curva sube, se mantiene la presión y después cae. Por eso hace una curva cuadrada. ¿Qué otra cosa pueden ver? Que si la presión varía en la ventilación controlada por volumen, en cambio en la ventilación controlada por presión, no varía, porque la presión es constante. Siempre la presión va a ser igual, porque mi variable controlada es presión. Ahora vamos a la curva de volumen, ¿les parece? Dentro de este cuadro celeste, la curva de volumen, se dan cuenta, primero se mira la montañita que sube, estamos en la curva de volumen, la está bajo volumen tiempo, del lado de presión. Sube la montañita y baja, y miren la otra montañita, se dan cuenta que es un poquito más chiquita, y la otra montañita de repente como que le pasaron una máquina encima y le quitaron la punta a la montaña. Ok, ¿por qué? Porque el volumen es variable, porque aquí estamos hablando de ventilación objetivo presión. El volumen varía, la presión es constante. Ventilación objetivo volumen. El volumen es constante, la presión es variable. Ahora vamos a ver la curva de en medio, que es la curva de flujo. La curva de flujo solo quiero que miren la forma, porque seguro que todavía pueden haber muchas dudas. La forma de, primero vamos a estar en la ventilación controlada por volumen, que es el cuadro de rojo otra vez, ¿ok? Pero ahora vamos a ver la segunda curva, que es la curva de flujo. ¿Cómo miran la curva de flujo? Sube, cuadradita y baja, ¿ok? Cuadradita y baja. ¿Cómo se mira la curva de flujo? En el modo de presión. La curva sube y después baja despacito, como que es un resbaladero. Y después hace el cambio, vuelve a subir y baja como que es un resbaladero. ¿Ok?
Esta es una curva de flujo cuadrada y esta es una fluja desacelerada. Ahorita explico qué significa eso, pero son las grandes diferencias. Muchas veces van a ver eso. La presión es constante, el volumen varía. El volumen es constante, la presión varía. La curva de flujo es cuadrada, la curva de flujo es desacelerada. Solo con ver las curvas ustedes ya saben qué tipo de ventilación pueden estar haciendo. Ahora agrandé mi curva número uno. ¿Se recuerdan cuál es la curva número uno? La curva presión-tiempo, ¿verdad? Ahorita solo estoy poniendo un esquema de curva presión-tiempo. En la curva presión-tiempo, ¿qué es lo que significa? ¿Qué lo significa? Miren, pues, ahorita me voy a poner, si se dan cuenta, en el eje de las Y hay una valoración de 5, 10, 15, 20. Eso está en centímetros de agua, porque está midiendo presión. Por eso es que dijimos que en el eje de las Y siempre está la variable. En el eje de las X siempre está el tiempo. Entonces, si empezamos del eje de las X, donde dice 5, ahí empieza la ventilación, si se dan cuenta, sobre 5. Entonces va una línea roja que va recta, que eso dice, no estoy subiendo ni bajando la presión, sino que la mantengo. Y después de eso nos vamos a centrar en que, lo más importante de esto es que después va hacia arriba la curva de presión. Arriba, 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 pasa por 10, arriba, 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 pasa por 15, arriba, arriba, arriba. Y en este ejemplo llega a 20. Nos vamos a quedar en la curva roja. En esa creo que quiero que se centre, la curva roja. Entonces llega a un punto de presión a 20 y después se queda ahí. Miren, va recta, va recta, va recta, va recta y después cae y va el resbaladero hacia abajo. Pero si se dan cuenta, no llega hasta cero, sino que se queda al nivel de 5 y después vuelve a subir, se mantiene recta y vuelve a bajar. Va, ok. ¿Qué significa esto? Esto se refiere a la presión positiva que nosotros le estamos dando al paciente. Si se recuerdan, incluso lo hablábamos, ¿verdad? Con el niño que está inflando el globo. Para meter aire, para meter aire, ¿qué es lo que hace el niño? Y sube la presión. Y entonces va en la curva de elevación de presión. Después, si quiere dejar el globo inflado, tiene que mantener esa presión, que sería la parte recta. Y si ahora quiere desinflar el globo, entonces la curva va a caer en la presión. Pero, como no quiere que el globo se desinfle totalmente, la presión no llega a cero. El niño le deja un poquito de presión al globo porque quiere dejar inflado el globo. Entonces, eso es igual al PEP. El PEP es igual a la presión que yo le pongo para que el globo no se desinfle totalmente. Del PEP hacia el punto máximo de presión, otra vez, del PEP, que es 5, miren, el PEP es 5. Al punto máximo de presión, a esto nosotros le llamamos presión inspiratoria o presión control. Eso depende del ventilador que usted está utilizando. Del PEP al punto máximo de presión, eso se le llama presión inspiratoria o presión control. ¿Cuánto hay del PEP al punto máximo de presión? ¿Cuántos centímetros de aire? Póngame en el chat. ¿Cuántos centímetros de agua hay del PEP al punto máximo de presión? A ver, si me están entendiendo lo que estamos haciendo. ¿Cuántos centímetros de agua hay del PEP a este punto máximo de presión? Ok, Marisa, gracias. Ok, entonces, si aquí nosotros miramos, va 5, pero si aquí lo que estoy contando es cuánto hay de diferencia. O sea, aquí hay 5. Aquí hay 5 y aquí hay 5. 5, 10, 15. Del punto del PEP al punto máximo de presión hay 15. O sea, la presión inspiratoria de este paciente o la presión control es 15. Pero si la pregunta es, ¿cuánto tiene de presión máxima o presión pico? Que también a la presión máxima, también dependiendo del ventilador, se le conoce como presión pico. ¿Cuánto tiene de presión máxima? Eso yo lo cuento desde el cero, desde el cero. Entonces, del cero a la presión máxima, en este caso hay 20.
son dos presiones diferentes. Una es la presión control o presión inspiratoria, que es la diferencia entre el PEP y la presión máxima, y la otra es la presión máxima, que es desde el cero hasta el punto máximo de presión. Y entonces hay que entenderlo porque el volumen corriente está determinado principalmente por la presión inspiratoria. Y el PEP, lo que a mí me determina es la capacidad residual funcional. Entonces, usted cuando está ventilando un paciente, otra vez, se recuerda, ¿verdad? Según la enfermedad restrictiva o obstructiva, usted tiene que entender, en la restrictiva tiene perdida el volumen corriente y tiene perdida la capacidad residual funcional. Pero este niño está saturando 78. ¿Qué es lo que tiene perdido? Tienen que buscar. El ventilador, si usted lo está manejando en objetivo presión, le va a estar diciendo cuánto volumen le está dando. Este paciente pesa 10 kilos. Si tiene 80 mililitros, le están dando ustedes 80 mililitros, está, ya el volumen corriente está bien. O sea, me dice la presión inspiratoria ya no necesita más. Tiene 80 mililitros. Entonces, lo más seguro es que este paciente que tiene enfermedad receptiva, lo que tiene perdido es capacidad residual funcional. Lo que pasa es que esa no la podemos medir en el ventilador. Usted puede medir el volumen corriente, pero no puede medir la capacidad residual funcional. Pero lo primero que usted tiene que ir a ver es cuánto está su volumen corriente. Porque, otra vez, si este ejemplo de mi niño de 10 kilos tiene 30 mililitros, le estás metiendo 3 mililitros por kilo. Eso está súper bajo. Entonces tú sabes que lo que le hace falta a ese paciente es presión inspiratoria. Por eso es que, otra vez, estamos poniendo el ejemplo en el cual el objetivo es presión, ¿verdad? Yo le tengo 5 de PEP, 15 de presión inspiratoria y eso me da un pico o una máxima de 20. Son mis parámetros mandatorios. Ahora yo voy a ver cuáles son los parámetros resultantes. El primero que yo tengo que ir a ver es mi volumen corriente. Mi volumen corriente me está dando 30 mililitros para este niño de 10 kilos, que significa que me está dando 3 nada más. Está súper bajo. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la presión que me maneja el volumen corriente? La presión inspiratoria. Este paciente entonces que tiene 15, este paciente yo le voy a subir a 18 probablemente la presión inspiratoria. Ahora, ¿qué pasa entonces con la presión máxima si yo a este paciente le subo la presión inspiratoria? Este paciente tiene 15 de presión inspiratoria, ya lo dijimos hace un ratito, que es de aquí para acá. Pero como tiene un volumen corriente bajo, le voy a subir a 18. ¿Qué va a pasar con la máxima? Pues también se va para arriba. Entonces, cuando tú mueves la presión inspiratoria, también mueves la presión máxima. Ese es el ejemplo del paciente que tiene enfermedad restrictiva, que tiene disminuido el volumen corriente. Ok, siguiente ejemplo. Es el paciente de 10 kilos que tiene ya 80 mililitros por kilo, o sea, tiene 8 mililitros por kilo, que ya dijimos que eso está bien, pero está desaturado, tiene enfermedad restrictiva. Cuando le pones el estetoscopio, truena de estertores, especialmente expiratorios. ¿Qué te está diciendo? Que su alveolo se está colapsando en expiración. Tiene perdida la capacidad residual funcional. ¿Qué es lo que tienes que subir? PEP. Ok, entonces le vas a subir el PEP de 5 a 7. ¿Qué va a pasar con la presión inspiratoria? Nada, porque tú no cambiaste la presión inspiratoria, tú solo cambiaste el PEP. Subiste la base que tienes, el punto base que tienes de 5 lo subiste a 7. La presión inspiratoria sigue siendo de 15. Ahora, ¿qué va a pasar con la presión máxima? Esa sí la subes, porque ahora la base, que ya no es 5 es 7. 5 ahora 7 que sería tu presión PEP, tu presión mínima, tu presión base, más 15 ahora tendrías una presión máxima o una presión pico de 22. Entonces tú con el PEP pues si subes PEP, subes presión máxima, definitivamente. Si subes presión inspiratoria, también subes presión máxima. Pero es muy importante entenderlo, ¿por qué sube la presión máxima? Entonces la presión máxima siempre va a subir cuando subimos presión inspiratoria, pero hay que entender que estamos hablando de volúmenes diferentes. Por eso es, otra vez, evaluar. ¿Qué es lo que evalúas? Que tiene un volumen corriente bajo. Ok, que está desaturado. ¿Qué es que le identificas? Que ese paciente tiene un problema de volumen corriente, que tiene un problema de volumen minuto, ¿cuál va a ser tu intervención? Le vas a subir la presión inspiratoria. Secundario a eso va a subir la presión máxima y con eso vas a mejorar a tu paciente. Ok, entonces esta es la curva de presión.
¿verdad? Se está volviendo un poco de mucha información en el momento, ¿verdad? Ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. Esta es la curva de presión. Ahora, ¿qué quiero que miren el ventilador? Otra vez. Realmente es el mismo ejemplo, pero quiero que miren otra vez. Aquí están los parámetros mandatorios que ya dijimos, son los que ya teníamos en este paciente. Tiene 200, los parámetros resultantes. Estamos ventilando, si se dan cuenta, el paciente por ventilación objetivo, que dice BC aquí en la esquina superior del lado izquierdo. Y pues usted lo que va a ver es, si le está metiendo volumen, tiene que ir a controlar la presión. ¿Cuánto le está poniendo de PEP? 5, que es a donde baja la curva de... Ahora usted va a ver la curva de presión. Incluso mira las tres curvas, si le parece. Mire la curva de presión, tiempo. Curva de volumen, de flujo, tiempo. Y la de abajo es curva de volumen, tiempo. ¿Ok? Entonces, la curva de presión, tiempo, que es la que ahorita yo principalmente quiero que revisen, ¿verdad? Miran cómo la curva sube, llega a un punto máximo y después baja a un punto mínimo que equivale a la presión máxima y al PEP. Y la diferencia entre la presión máxima y el PEP es la presión inspiratoria, que eso es lo que usted tiene que controlar, ¿ok? Bueno, curva número 2, que normalmente es la número 3, pero en dificultad es la número 2, ¿verdad? Que es la curva de volumen, que es una curva bastante sencilla de explicar en una situación normal, ¿verdad? Es una curva que lo que nos demuestra es, otra vez, en el eje de las Y tiene el volumen y en el eje de las X tiene el tiempo, como todas tienen el tiempo. Entonces, la curva va a tener una rama hacia arriba, que es la inspiración, llega a un punto máximo de volumen, porque nos está dando el eje de la Y el volumen, y después cae hasta que regresa a la curva de cero. O sea, la curva de abajo es cero. O sea, el ventilador tiene cero y empieza a dar 10, 20, 30, el volumen que está metiendo, y llega a un punto máximo de volumen y cae la curva y debería de regresar la curva a cero. Entonces, eso es una curva de volumen-tiempo en donde en la rama hacia arriba, ascendente, nos marca la inspiración y la rama descendente nos marca la expiración. Y siempre de forma normal, la curva debería de regresar a cero. Esto es algo muy importante. Este último puntito en donde la rama expiratoria toca el eje de las X. Eso debería ser siempre lo normal. Y la curva de volumen, en esta fase inicial, no hay más que explicar que esto que acabamos de hablar. Bueno, otra vez, ventilador. Mire su curva de presión. Mire su curva de volumen y si se da cuenta, la curva de volumen tiene una rama inspiratoria, ¿verdad? Y tiene una rama expiratoria que llega a cero. Esa es la curva que normalmente queremos ver, ¿verdad? Entonces, la rama ascendente nos habla de la parte inspiratoria y la rama descendente nos habla de la parte expiratoria. Ok, vamos a seguir adelante. Ya, esta es prácticamente la última, y con eso vamos a terminar para que vayan a pensar todo lo que hemos hablado. Bueno, ¿qué es esto? Este es un diagrama que tiene las tres, ¿ok? Que tiene las tres. Pero lo que yo quiero que le pongan atención de las tres curvas es una curva volumen, flujo y presión, que está un poco, está al revés, se dan cuenta, pero no importa, por eso es que se tiene que ver cuál es. Pero la que quiero que miren es la de en medio, porque ahora vamos a describir la curva de flujo. ¿Qué es la curva de flujo? La curva de flujo es una curva en donde el flujo está en la Y y el tiempo está en la X, sí. Pero el flujo, a su vez, es una variable en donde se mezcla el volumen y el tiempo. El volumen y el tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a explicar esto, vamos a tratar de explicar esto. Bueno, entonces otra vez, miren dónde estamos, miren dónde estamos, miren dónde está la estrellita, dónde la estoy poniendo. Ok, entonces usted está en este momento en la estrellita, yo la estoy poniendo a nivel de la línea cero, de la línea cero. ¿Qué significa eso? Que en ese momento hay cero flujo. Cero flujo. ¿Qué es el flujo? Es la velocidad a la cual entra el aire. Imagínense, el flujo también, o sea, es volumen-tiempo que no solo está aplicado en los ventiladores. Vaya a su lavamanos, abre la llave de lavamanos y va a empezar a salir agua del chorro.
está saliendo un volumen en determinado tiempo. Imagínense que usted va a tener un recipiente, va a poner un pichel de 1 litro, es un pichel chiquito, y usted abrió en este momento su lavamanos y ese pichel se llenó en 1 minuto. Y el litro, ¿se recuerdan que yo les dije que el pichel tenía 1 litro de contenido? Entonces, el flujo que está saliendo en ese momento de su lavamanos es de 1 litro por minuto, ¿sí? 1 litro por minuto. Volumen, tiempo. Está saliendo 1 litro en 1 minuto. Si ustedes aumentaran, abrieran más el chorro, saldría más velocidad de agua. Podrían llenar 2 litros en 1 minuto, 3 litros en 1 minuto, 10 litros en 1 minuto, entre más flujo le den. Y si cierran la llave, el flujo va a bajar. En lugar de llenar uno, va a llenar medio litro por minuto, 1/4 de litro por minuto. Entonces usted está jugando ahí con el flujo. Es un volumen en un tiempo. Lo mismo hacemos nosotros con el ventilador. Nosotros podemos determinar directa o indirectamente la velocidad a la cual entra el aire en el paciente. Entonces, miren pues, la estrellita en este momento está en la línea de base que es el cero. Tenemos que entender que en este caso, a diferencia de las otras dos curvas, tiene una línea de base cero y arriba de la línea de base tenemos curva y abajo de la línea de base, o sea, de manera negativa, que se representa acá, también tenemos flujo. Todo lo que está encima de la línea de base cero hacia arriba, o sea, de manera positiva, esa es la inspiración. Y todo lo que está debajo de la línea de base, representado de manera negativa, es la expiración. Sigo explicando. Entonces, en este momento, la estrellita, que es donde yo quiero que enfoquen su atención, está en la línea cero. ¿Qué significa que está en la línea cero? ¿Cuánto tenemos abierto el chorro ahorita? Si está 0 litros minuto, nada, exacto. En este momento no está entrando absolutamente nada de agua. No, no, tenemos totalmente cerrado. ¿Ok? Pero cuando empieza el ventilador a actuar, cuando empieza el ventilador a actuar, entonces empieza a subir el flujo. Miren, ahorita la segunda estrellita la tengo más o menos en donde está el 25. ¿Qué significa esto? Que ahorita subió la velocidad. Claro, y no subió de 0 a 25. Subió, como ustedes pueden ver, si quito las estrellitas, hay una línea constante que dice que primero subió de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, hasta que llegó a la estrellita donde yo estoy ahorita, que llegó a 25. Pero, si se dan cuenta, es una línea recta hacia arriba. Eso significa que como el eje de las X es velocidad, es el tiempo, me está diciendo que lo está haciendo rapidísimo, que el flujo está entrando, está elevándose de 0 a 25, pero inmediato, de 0 a 25. Ok, voy a poner entonces, si seguimos la curva del flujo, si se dan cuenta, la curva sigue ascendiendo en línea recta hacia arriba, me está diciendo que está entrando un montón de aire y que estoy subiendo la velocidad. Eso es lo que está diciendo. Ahorita estoy poniendo mi estrellita más o menos, si la logran ver, como en 60. La quito y la pongo. Ahora me está diciendo que ahí está entrando 60 litros por minuto. O sea, ahorita tienen el chorro abierto. Y ese es el momento máximo en esta gráfica del flujo. A eso se le llama pico inspiratorio de flujo o flujo inspiratorio, lo pueden resumir nada más. Entonces, cuando hablamos del flujo, nosotros realmente lo que estamos hablando es del flujo inspiratorio. El flujo que podemos controlar, la variable que podemos controlar es el flujo inspiratorio. ¿Por qué? Porque es cuando el ventilador está metiendo el aire. ¿Y qué es lo que está diciendo esta gráfica? Otra vez, en base a las tres estrellitas que están viendo, es que el flujo pasa de 0 a 60 súper rápido. ¿Sí? Ok, vamos a seguir. Otra estrellita, miren dónde la puse. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice esa estrellita? Traten de pensar. ¿Dónde está puesta la estrellita? Miren, está puesta prácticamente a los mismos 60 de flujo. Entonces,
¿Qué es lo que está diciendo? Que toda esta parte horizontal de la curva, que toda esta parte horizontal de la curva sigue metiendo 60 litros, pero ahora, como está pasando tiempo, me está diciendo que en este momento está metiendo 60 y que en este momento pasó tiempo y sigue metiendo 60. O sea, otra vez, si regreso, aquí está cerrado el chorro, lo empecé a abrir súper rápido, lo sigo abriendo porque sigue aumentando la velocidad, pero en este momento ya no lo seguí abriendo más. Está abierto, pero ya no se incrementó más velocidad. Entonces dice que de aquí para acá dejé abierto el chorro la misma cantidad. Dejé abierto el aire que está metiendo el ventilador a la misma velocidad. ¿Ok? Bueno, siguiente estrellita, miren, otra vez. Estaba en 60 y ahora más o menos estoy otra vez en 25. ¿Qué dice esto? Que yo estoy disminuyendo la apertura del chorro, pero no lo estoy cerrando totalmente. Sigue saliendo agua, siguen saliendo 25 litros por minuto. En este caso, el ventilador me sigue dando 25 litros por minuto, pero disminuyó la velocidad. Y si yo iría muy fino a este punto de la esquina, que donde tenías la estrellita que acabo de quitar, que tenía 60, me dice que después de eso se empezó a bajar la velocidad rapidísimo. Así como cuando se empezó a subir la velocidad muy rápido al inicio de la curva, ahorita está bajando la velocidad muy rápido, pero sigue entrando aire. Sigue entrando aire. Ahora en ese momento está diciendo, ¿por qué sigue entrando aire? Porque está en la rama positiva, está en la fase positiva de la curva. Entonces ahora dice que de 60 bajó a 25, pero sigue entrando 25. Y si seguimos viendo la curva, pues la curva sigue bajando. Ahora 24, 23, 22, es súper rápido. Yo estoy cerrando el chorro rápido, pero mientras lo estoy cerrando sigue saliendo agua, sigue saliendo agua. Y cada vez que lo cierro más, la velocidad del chorro va bajando, pero sigue saliendo agua. Entonces lo que está diciendo otra vez esta curva está en cero, sube la velocidad muy rápido, después la mantiene en 60, después la baja muy rápido hasta que llega a este punto de cero. ¿Qué significa este punto de cero? Que cerraste totalmente el chorro. En ese momento cerraste totalmente el chorro. En ese momento no está saliendo agua porque llegaste a cero. Pero para eso ya pasaste toda la fase inspiratoria, que es la que están estas primeras estrellitas. Primero a un flujo bajo, subió el flujo muy rápido, la velocidad se mantuvo y después cayó hasta que llegó a cero. En este momento nos está coincidiendo con que terminó la inspiración. ¿Por qué? Porque entonces ahora va a pasar a la parte negativa de la curva. Entonces, ¿qué significa esta estrellita? Miren dónde está en relación al eje de las Y. Está más o menos como en 35, ¿les parece? Más o menos. Ok. ¿Qué me está diciendo? Otra vez voy a quitar estas dos de acá, ¿verdad? Desde cero acá. Está diciendo, la curva entre más alejada está la línea cero, eso significa que el flujo es mayor. Entonces, si se dan cuenta, en la rama expiratoria, te está diciendo que el aire te está saliendo bien rápido, y llega a un punto máximo de flujo que más o menos será 75. Logran ver que más o menos está a esa altura, litros minuto. Eso está diciendo que este paciente se está desinflando rapidísimo. O sea, está abriendo el chorro, pero ahora para sacar el aire. Toda la primera parte de la curva fue para meter el aire, que es lo que hace el ventilador. Todo esto lo hace el ventilador. Ahora, se recuerda que lo hablamos y con esto estamos terminando. ¿Cómo le hace el ventilador para sacar el aire? La ventilación convencional no hace nada. Lo único que hace es como cuando ustedes le dicen, te doy el globo que está inflado, ¿cómo le haces para desinflarlo? Simplemente le abras la boquilla, lo dejas escapar el aire. El ventilador exactamente eso es lo que hace. Dejas escapar el aire, abre una válvula y el paciente se desinfla en base a sus características de distensibilidad y de resistencia. Este paciente me está diciendo que se está desinflando rapidísimo. Si yo hablara de una patología en donde un paciente se desinfla muy rápido, estoy hablando, aquí es el componente y la variable de elastanza, ¿se recuerdan?
esa capacidad que tiene de regresar. Entonces le metí un montón de presión porque este paciente tiene edema agudo de pulmón o tiene neumonía, tiene los alvéolos con tendencia al colapso. Entonces metí aire, pero nada más abrí para que se desinflara y que el paciente tiende a desinflarse. Este paciente se está desinflando bien rápido. La primera parte es la parte inspiratoria, la segunda parte es la parte expiratoria. A ver, ¿qué significará ella ahora? Si se dan cuenta, después de que llegué al punto máximo de expiración de flujo expiratorio, que es esta estrella, ¿qué empieza a hacer ahora la curva? La curva se empieza a ir para arriba, ¿no? La curva se empieza a ir para arriba. ¿Eso significa que estoy metiendo aire otra vez? No, no. Toda esta rama que está abajo del cero es la rama expiratoria. Pero otra vez, recuerden que estamos hablando del flujo. El flujo lo que me está diciendo es que aquí llegó un pico máximo expiratorio de 75 aproximado e inmediatamente cuando la curva va para arriba se empieza a acercar nuevamente a cero, que eso significa que está entre más se acerca a la línea base, significa que está disminuyendo la velocidad, pero todavía se sigue desinflando porque está en la fase expiratoria. Miren, aquí yo puse ahorita una estrella más o menos a altura de 25 otra vez. Eso significa que el aire está saliendo a una velocidad de 25 litros por minuto en este momento. Bajó la velocidad. El momento máximo en el cual se desinfló fue de 75, era una velocidad altísima. Ahorita bajó la velocidad, pero se sigue desinflando. Y así, si sigo esta curva de flujo expiratorio, que es la parte de abajo, voy a ver que otra vez la curva llega a cero. Miren, eso es lo que yo quiero, que la curva llegue a cero. Otra vez les voy a quitar las estrellitas. Entonces, la primera curva es la rama, es inspiratoria de flujo, que va positiva. Pues una velocidad rápido, después se mantiene y después cae la curva porque baja la velocidad, llega un momento de cero y después empieza a salir el aire, por eso es la curva expiratoria. La curva expiratoria, en este caso, nos habla de que el paciente se desinfla súper rápido porque tiene una velocidad de flujo exhalado de 75 y después empieza a bajar la velocidad poco a poco hasta llegar a cero. Que esto es lo que queremos, que esta curva de flujo expiratorio siempre debería de llegar a cero. Hay varios tipos de curvas, entonces cuando usted mira la curva de flujo expiratorio, tiene que ver, su flujo es una curva cuadrada, desacelerante, acelerante o sinusoidal. Incluso dependiendo del tipo de ventilador, usted puede determinar cómo va a entrar el aire. Pero si se recuerdan, otra vez, la curva, lo que nosotros podemos controlar como variable controlable es el flujo inspiratorio, porque el aire que entra al pulmón del paciente es lo que nosotros podemos controlar. Entonces nosotros podemos decir, sí, quiero que mi curva sea cuadrada. ¿Qué estoy hablando? De la curva de flujo inspiratorio. No, quiero que mi curva sea desacelerada. ¿De qué estoy hablando? De la curva de flujo inspiratorio. No, quiero que mi curva sea acelerada. Curva de flujo inspiratorio. O quiero que mi curva sea sinusoidal, que es esta curvita. Estoy hablando todas del flujo inspiratorio. En cambio, el flujo expiratorio depende del paciente. Y por eso es tan importante ir a ver la curva de flujo expiratorio que vamos a explicar en el próximo día características de patología, porque es tan importante entender la curva de flujo. ¿Cuándo yo voy a poner cada una de ellas? Bueno, depende de la situación precisamente del paciente, del tipo de enfermedad que tenga, pero recuérdense que aquí lo que me está diciendo es qué tan rápido o qué tan despacio y la forma en la cual distribuyo esa velocidad. La curva de flujo cuadrado me dice, el aire se eleva a la velocidad rapidísimo, 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 de ahí la mantiene y después desacelera rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Eso es una curva cuadrada, eso es lo que dice. En la desacelerada, ¿qué dice? El aire eleva la velocidad de flujo rapidísimo y después se empieza a bajar la velocidad hasta llegar a cero.
En la acelerada, el aire no entra tan rápido, sino que llega a un punto y después entra más despacito, de manera acelerada y después se desinfla rápido. En la sinusoidal, que es lo que dice, en este paciente vamos subiendo la velocidad gradualmente hasta llegar al punto máximo de velocidad y después vamos a disminuir la velocidad de flujo inspiratorio gradualmente hasta llegar a cero. ¿De qué depende con quién hacemos? De las constantes de tiempo. Entre más constantes o menos constantes de tiempo tenga el paciente, yo voy a aplicar eso. Y con eso voy a terminar hoy para que ustedes traten de entender a qué paciente, en base a sus características de paciente, sea bebé, sea adulto, que cambian las constantes de tiempo, o también, más adelante, patología quienes se van a beneficiar con poner una curva cuadrada, una curva desacelerada, una curva acelerada, una curva sinusoidal. No es magia, no es una receta de cocina. En algunos funciona, en algunos no, pero al menos desde el aspecto físico es donde nosotros podemos verla. Entonces, con esto termino, que es otra vez su ventilador. ¿Qué estoy viendo en el ventilador aquí? A ver, parámetros mandatorios, parámetros de control, curva de presión en donde tiene presión inspiratoria, presión pico y presión PEP. Curva de flujo, en donde a ver qué tipo de curva es esa. A ver si me entendieron con eso, con eso último lo que le pregunto, ya se van a dormir. ¿Qué tipo de curva de flujo inspiratorio? Porque recuérdense que al final la que controlamos solo es la curva de flujo inspiratorio. ¿Qué es esa? ¿Qué tipo de curva es? Es una curva cuadrada, acelerada, desacelerada o sinusoidal. Esta curva de flujo que aquí me está mostrando el ventilador, ¿qué es? A ver. Bueno, en lo que me escriben. La curva de volumen, en donde ustedes miran la rama inspiratoria y después la rama expiratoria. ¿Ok? Bueno, esta curva es una curva desacelerada, no acelerada. Les voy a poner otra vez el ejemplo pasado. Vamos a ver si lo puedo poner. Y con eso terminamos. Porque sí me interesa que me comprendan esta. Aquí está, ¿eh? ¿Verdad? Esta es la que nosotros miramos es sube rápido la velocidad y después la va desacelerando despacito. Una curva acelerada, mejor dicho, subiría poquito la velocidad y después la sigue subiendo despacio, despacio, despacio hasta llegar a un pico de flujo inspiratorio máximo al final de la inspiración. En cambio, en la curva desacelerada llega a un punto pico inmediato y después se va desacelerando. Les pongo otra vez la imagen del ventilador y con eso váyanse a dormir. Esta es una curva de flujo desacelerada. ¿Alguien tuviera alguna pregunta? Que me la ponga en el chat. Con eso vamos a terminar. Eh, la idea es tener una nueva sesión en donde nosotros ya hablemos de la aplicación de parámetros ventilatorios y la interpretación de curvas del ventilador a patología. Esos dos puntos. Y la otra parte es el monitoreo en base a las mismas curvas del ventilador, oximetría, saturación y otros índices para ver qué es lo que estamos haciendo con el paciente. Y terminaríamos en la otra sesión con características de complicaciones de la ventilación y características generales para el destete de la ventilación, que sería, espero yo que la última charla, esto es un curso que es súper cortito, por supuesto, ¿verdad? Ventilación normalmente necesitamos muchísimas horas más para trabajar. De repente, pues nos metemos más a hacerlo, pero eso va a depender de todos, ¿ok? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta más, les agradezco mucho su tiempo. Prácticamente vamos a llegar a 2 horas. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron posible hoy que no nos interrumpiéramos porque eso nos altera un montón en el funcionamiento de la actividad. Muchísimas gracias a todos. Pasen muy buena noche y si no hay nada más que ver. Espero que les sirva esto, que los entiendan. Y la próxima semana igual, vamos a empezar con un